y de buscar lo que a veces le pido que ustedes también investiguen. Nosotros estamos en un mes que es muy importante. Y este mes comenzó, para que me puedan seguir la línea del pensamiento, el mes de Ab. A ver, páseme la diapositiva, si la ayudas ahí, Michelle, ahí está la gran Lale, Lilo, Lulu. Este mes, usted sabe que el calendario hebreo tiene una particularidad, y es que los meses del calendario hebreo siempre comprenden 2 meses del calendario gregoriano. Es decir, no digo que los que comprendan 60 días, solo digo que están entre 2 meses. Entonces el mes de Ab comenzó por allí el 20 o 20 y tanto del mes de julio y va a terminar el 20 del mes de agosto. El 23 del mes de agosto terminará. Y este es el único mes que tiene 30 días, porque los demás meses del calendario hebreo no tienen 30 días. Bueno, eso es parte de la tarea que ustedes tienen que averiguar también. Por eso yo les digo, después del mes de Ab, ¿qué mes viene? Se los dije el domingo. ¿Quién recuerda cuál es el mes que viene? Elul. El mes que viene es el mes de Elul. Así que ustedes, bueno, repasen el calendario, vayan repasándolo porque esto va a ayudarles a entender. Vamos, dale Lilo, por favor, páseme la otra. Ahí. Mire cómo he titulado este tema de hoy: Ab, los días entre los límites. Ab, los días entre los límites. Este mes es un mes extraordinariamente importante. Es un mes, es importante, muy importante. Y este mes va a terminar por allí la próxima semana. El martes o miércoles de la próxima semana termina el mes de Ab. Por cómo venimos tratando de... Es como cuando algo viene y no se va a detener y usted tiene que buscar la manera de subirse. Así me he encontrado yo con toda esta gracia del Señor y la cultura respecto a lo que son los días y las fiestas del Señor. Entonces es como ver que venía esa influencia fuerte del Espíritu y el Señor nos dijo: tienen que subirse, no tengan miedo, súbanse, pero eso no se va a detener. O sea, no podemos pedir la parada. No sé si me estoy explicando. No podemos pedir la parada y esperar que se detenga y nos vamos a subir. No, va simplemente a pasar, lleva un ritmo, lleva una velocidad y nosotros tenemos que tratar de subirnos, embarcarnos. Lo bueno es que el Señor nos ayuda para que esto no sea algo aparatosamente trágico para nosotros. Así que he titulado este tema de hoy, Ab, los días entre los límites. Y tal vez usted considere, o a lo mejor no entienda mucho por qué estoy titulando ese tema así, por qué lo estoy tratando de decir hoy y por qué están hoy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 personas, y no sé si hay unos 3 más afuera, Lili, 20 personas aproximadamente estamos aquí hoy. Y usted dice, bueno, ¿y por qué no lo dejó para el domingo? No, yo necesito salir de este compromiso porque necesitamos avanzar, no tenemos tiempo. Les decía el domingo que estoy algo así como que muy presionado en mi espíritu y necesitamos hacer un plan, una estrategia en la cual podamos dedicar más tiempo y que pueda estar la mayoría de las personas para nosotros poder avanzar lo más rápido posible, lo más rápido posible. Vamos a ver si el Señor nos da un día, una fecha, y podemos contar con la disposición de todos a ver si tomamos una buena jornada y avanzamos. Necesitamos avanzar en lo espiritual y avanzar en lo físico. En lo físico estamos corriendo también, estamos avanzando muy rápido porque los días se nos están haciendo pocos, las horas se nos están haciendo pocas y necesitamos concluir, tener una armonía entre lo físico y lo espiritual y lo físico, justo para cuando llegue el tiempo, cuando llegue la fecha que hemos estado hablando. El domingo les di una gran referencia de esa fecha. Así que
el mes de Ab ya está casi que terminando. Pero no quise simplemente, y ya tengo algo por allí preparado para hablarles. El domingo voy a hablarles de la preparación acerca del mes de Elul, que es un gran mes. Yo no dejo de asombrarme. Yo le decía a mi esposa hoy, pero Dios es increíblemente asombroso. No deja el Señor de asombrarme cómo organizó cada cosa. Y no solo cómo lo organizó, sino cómo lo hace, cómo lo expresa. Y nosotros lo teníamos enfrente y no lo veíamos, por ignorancia, por ceguera espiritual, por dureza de corazón y por un montón de cosas más. De modo que cuando vamos asociando las palabras proféticas y los eventos y por supuesto los propósitos que van unidos a nuestras vidas, entendemos entonces que es importante darle lugar a lo que estamos haciendo ahora, especialmente en estos días. Estos días de este mes de Ab, los días del mes de Elul, los días del mes de Tishri, estaremos, y entienda que usted ve que estos meses están como atravesados, comienzan un poquito más adelante de la mitad de los meses gregorianos. Un poquito más adelante de la mitad de los meses gregorianos comienzan los meses del calendario del Señor. Entonces, bueno, ahí tenemos que ajustarnos a algunas cosas. De hecho, vamos a entrar en una serie de actividades que no las podemos escoger, están agendadas según el calendario hebreo que les mostré, el que ustedes ya conocen. Así que según corresponda el día, les enviaremos un mensaje. Esperamos poder hacer un plan, un cronograma, por lo menos para el primer mes, para iniciar, y que ustedes se planifiquen y se organicen y puedan ese día asistir y congregarse. Y luego ir trabajando con otros meses, a ver si logramos hacer un trimestre y después hacer el próximo tiempo que nos quede pendiente. Porque tenemos que organizarnos, y esos días no son como los días del calendario gregoriano, que usted dice, bueno, el domingo es domingo, y sabemos que el domingo tenemos una reunión congregacional aquí, que el miércoles es miércoles y tenemos, no, ese día no lo podemos nosotros escoger. Viene agendado por el Señor según la luna, que fue lo que les expliqué el otro día. Entonces tenemos que estar atentos a las señales de la luna, a la condición y al estado de la luna, y agendaremos y diremos, ese día tendremos nuestra reunión por tal o cual situación. De eso se trata. Y por supuesto poder entrar en la dimensión profética y vivir todo lo que tiene que ver para nosotros. Bueno, voy a tratar de ser muy sencillo con lo que les voy a explicar a continuación. Los días entre los límites. Es mi título para este tema de hoy. Y este mes de Ab, como les dije, que está entre julio y agosto del calendario gregoriano, voy a tener que hablarles así por un gran tiempo hasta que vayamos habituando la mente, hasta que vayamos acostumbrándonos, ¿no? Este mes de Ab es el quinto mes del calendario hebreo, que comienza en la primavera, es decir, en Nisan. Me gustaría preguntarle, después de Nisan, cuando comienza el calendario que se inicia por la conmemoración de la salida del pueblo de Israel de Egipto y por la liberación de ellos, me gustaría preguntarles qué mes sigue después de Nisan, y después qué sigue del mes de Nisan, y después qué sigue del que sigue, hasta que lleguemos al mes quinto, que es el mes de Ab. Bueno, sería bueno que ustedes tengan ese conocimiento para yo poder hablarles un poquito más, algunas cosas que no tengo en mis notas, pero que están allí relacionadas, asociadas y que están vinculadas con lo que estoy diciendo. No se los voy a decir ahora porque, bueno, los voy a dejar así como desubicados un poco con respecto a las referencias de los meses anteriores, pero este es el quinto mes. El quinto mes del calendario hebreo, con fecha de inicio en la primavera, como les expliqué el domingo, y por eso se dice que es el quinto mes. Recuerde que Israel tiene dos inicios de año, uno es en la primavera y otro es en el otoño. Uno por la conmemoración de la salida de Israel de Egipto y el otro por el inicio de todas las cosas creadas por el Señor. Así que este mes es un mes de mucho significado, especialmente para los israelitas. Y le explico por qué.
Este mes marca un periodo de 3 semanas de lamentación. 3 semanas de lamentación y días de ayuno. 3 semanas de lamentación y días de ayuno. O sea que en este mes hay una gran reflexión de nuestros hermanos israelitas en recordatorio de muchos acontecimientos. Y esta reflexión y esto que ellos hacen y esto que el Señor pide que se haga es precisamente para que no vuelvan a cometer los mismos pecados que habían cometido antes, por los cuales vinieron o sobrevinieron todas las calamidades. Así que el mes de Ab se le conoce también como Yemé Ben Hametzarim. Un día usted lo va a leer porque lo va a estudiar, ¿verdad que sí? Y lo va a leer. Yo no puedo ponerle aquí todas las frases y todo eso porque la verdad me consume mucho tiempo hacerlo mientras estoy estudiando. Así que este mes de Ab, le traduzco lo que le dije, Yemé Ben Hametzarim, significa los días entre los límites. Esto es lo que significa Ab. Ab significa los días entre los límites. Y le voy a explicar por qué se llama, yo estoy tan entusiasmado con esto que yo les pido por favor que no pierdan tiempo ustedes en averiguar el significado de cada mes. Y así van a entender un poco por qué es tan importante que nosotros memoricemos el calendario hebreo. Y por qué es tan importante que lo estudiemos. Y por qué es tan importante que nosotros tratemos de no perder la referencia del calendario hebreo. Es muy importante. Entonces, Yemé Ben Hametzarim significa los días entre los límites. Este nombre tiene su origen en un pasaje que quiero que me acompañen a leer, que está en el libro de Lamentaciones capítulo 1. Lamentaciones capítulo 1. ¿Todavía? Lamentaciones 1. Voy a leer la última parte del versículo 3. Dice, todos sus perseguidores la alcanzaron. Se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén. Esto es una profecía, imagínense usted. Una profecía de muchos años. Antes que pudieran ocurrir estos eventos, el Señor dijo, todos sus perseguidores la alcanzaron a Jerusalén entre las estrechuras. Otra versión dice entre los límites, y es justamente lo que significa Ben Hametzarim, entre los límites. Todos sus perseguidores la alcanzaron a la ciudad de Jerusalén entre las estrechuras, entre los límites. Pero la raíz de esa última palabra Metzarim, la raíz Metzar, significa angosto, estrecho. Los rabinos han explicado que la expresión Ben Hametzarim se refiere literalmente a los 21 días de angostura, estrechez, aflicción y sufrimiento que se encuentran entre dos límites. Le explico. Es decir, entre dos fechas que limitan la alegría, el 17 de Tamuz, que es el mes anterior, y la tristeza, que está justamente en el mes de Ab, el día 9 del mes de Ab. Entonces, el pueblo de Israel vivió una experiencia muy terrible en medio de lo que ellos pensaban que era motivo de gozo y de alegría, y pensaban que todas las cosas estaban bien, pero habían pecado contra el Señor, habían sido muy rebeldes, y el Señor había profetizado y había anunciado que vendrían juicio.
y vendrían naciones de afuera y oprimirían a Israel, e Israel sufriría mucho por esto, porque había sido rebelde. Entonces, Bein Hametzarim quiere decir que Israel está entre estos dos límites, donde termina la alegría y comienza la tristeza. Entre el mes de Tamuz y el mes de Ab. Y algunos teólogos dicen que entre el mes anterior de Tamuz y el mes de Ab debemos tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque es justamente por la misma situación de confusión que se cierne que el enemigo gana ventaja sobre gente ignorante y sobre gente de corazón duro y sobre gente carnal que no tiene ni ha querido desarrollar la espiritualidad. Entonces el enemigo gana ventaja. Dicen algunos estudiosos que ese Bein Hametzarim, esa estrechez, ese tiempo, esos límites, es una época en la cual el enemigo desata cosas difíciles sobre el mundo. Estos tiempos están divididos en tres partes. Bueno, es por lo menos lo que yo le puedo explicar hasta ahora, un día como hoy, y quiero que usted lo anote. Estos tiempos están divididos en tres partes. Primero, las leyes desde el día 17 de Tamuz hasta el comienzo del mes de Ab. Esa es la primera parte. Las leyes desde el 17 de Tamuz hasta el comienzo del mes de Ab. La segunda parte, o la segunda división de estos tiempos, es desde el comienzo del mes de Ab, es decir, desde el día 1, hasta la semana en la cual cae el día 9 del mes de Ab. Esa es la segunda parte. Y les voy a explicar en un momento un poquito más detallado esto. Y la última parte de este tiempo son las leyes de la semana del 9 de Ab. Es decir, a partir de ese momento y de ese tiempo, cuando Israel entró en profundo dolor, en profundo sufrimiento, Israel también entró en profundo arrepentimiento. Parece que el ser humano no pudiera llegar al arrepentimiento verdadero sino a través del dolor, de la angustia y de la aflicción, a través de las pérdidas y del fracaso. Esto es lo que más o menos es el ejemplo que nosotros tenemos en Israel. Así como ellos han sufrido y sufrieron en estas fechas que les he mencionado y en estos tiempos, así como ellos fueron muy oprimidos y tuvieron luto y dolor, también a través de ese camino pudieron llegar al arrepentimiento, y por eso nosotros encontramos el mes de Elul. Y por eso quería hablarles hoy a ustedes. Van a entender mucho más lo que voy a explicar probablemente el domingo acerca del mes de Elul, porque el mes de Elul tiene sentido gracias a que podemos comprender el mes de Ab. Lástima que el tiempo no nos ayudó para poder ampliar mucho más desde el que comenzó Ab. Como les dije hace un momento, venía el transporte del Señor, el Espíritu, y tuvimos que subirnos, y agarramos esto ya bastante avanzado y tenemos que seguir, y tal vez para el otro año ya tomemos un mayor tiempo para ampliar acerca del propósito de cada mes y cómo vamos a vivir cada mes. Nosotros ahora, como hijos del Señor, en esto tenemos que estar muy claros y muy dispuestos. Amén. Bueno, todo esto es porque, es decir, todo lo que les estoy diciendo acerca de Israel, porque Israel entró en el sufrimiento, en el dolor, en la angustia, en la aflicción, es porque ocurrieron cosas terribles para el pueblo del eterno Yahweh. El ayuno del 17 de Tamuz, es decir, el mes anterior, fue decretado como un día de duelo y ayuno público en memoria de una serie de tragedias que ocurrieron, y se las voy a enumerar porque estas tragedias, como una cosa curiosa, me parece a mí, ocurrieron el mismo día. ¿Y sabe qué me sorprendió más en la medida que iba investigando? Que ocurrieron otros eventos en otros años, en otros siglos, en otros tiempos, pero muy lejanos,
eventos terribles porque Israel persistía en el pecado y en la rebelión contra el Señor, y ocurrieron otras tragedias el mismo día. El día 9 del mes de Ab, que es un día de luto nacional prácticamente, por decirlo de alguna manera, para que me entiendan la idea. Por supuesto que ellos no tienen la idea del luto, sino de la reflexión y del arrepentimiento. Así que ese día del que les hablo, el día 9 de Ab, se rompieron las tablas de la ley. Imagínense usted, el fundamento de toda doctrina y de toda seguridad de Israel fue quebrado. Lo rompieron los enemigos de Israel y Dios no hizo nada. Ese día fue rodeada la muralla de Jerusalén, un ícono de su seguridad. Fue rodeada, fue sitiada. Ese mismo día, Apóstomus, un capitán romano, quemó la Torá en el año 50 de nuestra era. Luego, entre burlas y ofensas, los romanos levantaron un ídolo en el mismo templo de los israelitas. Como ellos seguían con los sacrificios diarios que vienen desde la ley mosaica, a pesar que ya el Mesías había venido, ellos siguieron con esos sacrificios y los romanos les dijeron: no van a hacer más sacrificios diarios. Se anuló el sacrificio diario. Jerusalén fue capturada por los romanos. Mire todas las tragedias que ocurrieron. Así que el ayuno del día 9 del mes de Ab usted va a escuchar mucho esta palabra. Algunos la pronuncian Teshuvah, pero literalmente se escribe Tisha B'Av. Así se escribe, Tisha B grande, espacio, Ab, como está ahí escrito Ab. Pero la pronunciación es corrida y usted va a escuchar que algunos dicen Teshuvah, otros Teshivah, otros simplemente Tisha B'Av. Pero creo que por la recurrencia que he escuchado de la pronunciación de la palabra en diferentes maestros, creo que la expresión es Teshuvah. Teshuvah, que es el día 9 del mes de Ab, también es día de duelo, día de ayuno público, en memoria a otros acontecimientos que ocurrieron en otra época, pero el mismo día 9. Qué sorprendente. Fue decretado sobre la generación del desierto que no entrarían a la tierra prometida el día 9 del mes de Ab. Imagínense ustedes. El mes de Ab es un mes de gran reflexión para Israel debido a las diferentes tragedias que vivieron en diferentes épocas. Ese mismo día fue destruido el primer templo. El templo de Salomón, imagínese usted. Pero ese mismo día, muchos años después, fue destruido el segundo templo. Qué cosa, ¿no? Qué impresionante. O sea, Dios, no crea usted que esto fueron coincidencias. Dios tiene todo, pero mire. Y como si fuera poco, la fortaleza de Betar, sede de Bar Kokhba, cayó bajo los romanos en el año 135 de nuestra era y se expulsó a los judíos de Israel. Ahí vino la dispersión. Una dispersión, por supuesto, que también había sido profetizada por causa del pecado de Israel. El emperador romano Adrián, gobernante de Jerusalén en el año 136 de nuestra era, estableció en Jerusalén un templo pagano y convirtió en Jerusalén en una ciudad pagana. Ya no era la ciudad de Dios, ya no era la ciudad de David. ¿Me está siguiendo? Así que tome nota. Ese mismo día, el edicto de expulsión de los judíos de Inglaterra fue firmado por el rey Eduardo en el año de 1290 de nuestra era. Imagínense ustedes, el día 9 de Ab. O sea que ese día es un día que los israelitas le tienen miedo. Ese día tienen que estar pero bien arrepentidos, reverentes y humillados ante el rey, porque es el día que el Señor escogió para castigarlos. Ese mismo día los judíos fueron expulsados de España en el año de 1492.
Cristóbal Colón, mire, pareciera que esto nunca lo mencionaríamos nosotros, pero Cristóbal Colón partió al día siguiente que habían decidido los españoles expulsar a los judíos de su tierra. Cristóbal Colón parte al siguiente día del Teshuvah en su primer viaje descubridor. Así que estos días de ayuno público, de difíciles tragedias, de recordatorios tristes, son llamados también los días de Ta'anit Tzibur, que significa ayuno público. Es decir, es el día del silicio. Ese día no hay nada que celebrar. Hay demasiadas cosas terribles que ocurrieron como para hacer fiesta. Ese día hay demasiadas cosas tristes que se lamentaron como para pensar en otra cosa. Lo que tiene lugar es la reflexión interior, la humillación, el arrepentimiento y el reconocimiento de que el Señor es el Rey, es el soberano y que siempre está juzgando nuestras acciones y nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros deseos. Estos días de ayuno los recuerda muy bien el profeta Zacarías en el capítulo 8. Vamos a ir por favor a Zacarías un momento. Capítulo 8. Yo se los voy a leer en la versión de la Biblia, la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Así que si usted se pregunta, bueno, ¿y por qué viene este tema hoy? Es precisamente porque este es un tema que nos va a permitir tener una mejor conciencia cuando escuchemos lo que significa el mes de Elul. ¿Y saben qué? Que es lo que deberíamos hacer con todos los meses. Con el mes de Elul me voy a tomar tal vez unas 2 o 3 semanas para hablarles del mes de Elul. Es muy importante que conozcamos el mes de Elul. Es un tiempo de preparación para el Tishri. ¿Recuerdan lo que les dije el domingo del Tishri? Que es el comienzo de todo, el inicio. Es el tiempo de la luna titánica, de la plenitud, de la gloria, de la prosperidad. Es el mes glorioso. Así que el mes de Ab, imagínense lo que hace el Señor. El Señor es maravilloso. Trae el corazón al arrepentimiento, a la reflexión, a la humillación. Y en el mes de Elul nos prepara para poder estar en condiciones de recibir el mes de Tishri. Imagínense ustedes para que pase lo que Dios dijo que debe pasar en Tishri. Si no tenemos esa expectación y esa preparación mental, espiritual y física, no pasará nada. ¿Cuántas veces pasamos esos meses nosotros ya después de ser creyentes y nunca vimos nada especial? Porque no estábamos preparados, no estábamos listos. Así que tengo una gran expectación con esto. Bueno, están allí, Zacarías capítulo 8. Vamos a leer el verso 19, porque estos días de ayuno Zacarías los recuerda. Yo se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que me gustó como están aquí. Dice: así dice el Señor Todopoderoso para Judá: los ayunos de los meses cuartos, es decir, dígamelo, se lo acabo de decir ahorita. ¿Cuál es el mes cuarto? Tamuz, se lo dije hace un momento. Anótelo, ¿verdad? Anote allí. El mes cuarto es Tamuz. Después el mes quinto es... ¿Cuál es el mes quinto? Estamos, mírelo, aquí lo tiene, mírelo. Le hice así. Ab. El mes Ab o de Ab. El mes sexto, ¿cuál es? Elul. ¿Y el mes séptimo? Tishri o Tishri. Bueno, como usted quiera. Tishri. Algunos también lo escriben Tishrei, pero vamos a decir Tishri o Tishri. ¿Está bien? Ok. Entonces dice el texto de Zacarías, dice así, 8:19, capítulo 8, verso 19. Así dice el Señor Todopoderoso para Judá: los ayunos de los meses cuartos, quinto, séptimo y décimo serán motivo de gozo y de alegría y de animadas festividades. Amén. Pues la verdad y la paz. Mire esto. Claro que para los judíos, ellos tienen un problema ahora, todavía lo tienen, que como para los israelitas, perdonen que dije judíos, para los israelitas. Para los israelitas, el problema es que el Mesías no ha venido. Mientras que nosotros estamos hablando de esto con la conciencia de un Mesías que ya vino,
ya fue sacrificado, murió, resucitó, ascendió y está en un trono de gloria y poder reinando. Mientras estamos hablando así, los israelitas se ofenderían si me escucharan, porque para ellos el Mesías no ha venido. Los rabinos enseñan que el propósito principal de las costumbres de duelo de los días de Bein Hametzarim no es el lamento por lo ocurrido en tiempos pasados, puesto que el sufrimiento que ellos sintieron en aquellos días fue suficientemente grande, y dicen, bueno, es como que ya nosotros no tenemos por qué sufrir. Pero el Señor tiene un objetivo con estos días, y lo que yo podría decir que es el objetivo principal de estos días es literalmente para mí inspirar a las personas, a todas las personas. El domingo le dije, ¿para quiénes son las fiestas del Señor? ¿Para quiénes? Para todas las naciones, para todas las naciones. Así que el objetivo principal de estos días es inspirar a las personas a que recuerden sus malos actos y se arrepientan de ellos, entendiendo que todas las acciones malas, perversas, pecaminosas le provocaron a Israel todas esas tragedias, y todavía faltan mucho más que no voy a mencionar porque no terminaría hoy. Tragedias que le sobrevinieron a Israel por causa del pecado, la rebelión, la rebeldía, la desobediencia, y por haberse resistido al Rey eterno. Entonces, el Señor no quería que fuera así. El Señor quería que todos vivieran de una manera distinta. Lo quiere aún. Pero cada vez que hay pecado, cada vez que hay desobediencia, rebelión, rechazo al Señor, entonces viene la tragedia. En segundo lugar, para mí el propósito de estos días es despertarnos de nuestro letargo, de nuestro adormecimiento espiritual, para conmover así nuestros corazones hacia el arrepentimiento. Si nos despertamos, vamos a reflexionar, vamos a volver en sí y vamos a decir, wow, ¿qué hice? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué sentí esto? ¿Por qué deseé aquello? Señor, perdóname, me arrepiento. Y por supuesto que si estoy luego en la experiencia de sentir y saber que recibo el perdón del Señor, mi corazón se va a alegrar y va a ser un motivo de gozo, y es lo que Zacarías dice. Pero mientras tanto, es un motivo de tristeza debido a todas las tragedias que el pueblo de Israel vivió. Así que al recordar los pecados que si decimos como judíos, ¿qué somos? Porque decidimos hacernos judíos, es decir, decidimos ser adoradores del Señor. Entonces tenemos que hacernos copartícipes del pueblo de Israel que es judío y decir los pecados que seguimos cometiendo, porque no somos dos. Recordemos aquellas palabras que el apóstol Pablo dice muy bien en Efesios, que el Señor tomó los dos pueblos y de los dos hizo uno solo. Si nosotros pensamos en esto, que somos un solo pueblo, tenemos que decir entonces que somos copartícipes de los pecados de Israel y que continuamos pecando contra el Señor, que seguimos provocando al Señor, que seguimos provocando las calamidades que antes se vivieron. Y por supuesto que esto lo que hace es simplemente como que anunciarnos sufrimiento. Cada vez que nosotros pequemos y cada vez que hagamos las cosas mal delante del Señor, simplemente estamos diciendo lo que viene es sufrimiento, calamidad. Somos motivados a retornar al camino correcto de la vida en el temor al Señor. El mes de Ab es un mes propicio en el cual nuestro corazón tiene que constreñirse, dejarnos persuadir por el amor del Señor con humildad. ¿Para qué? Para poder reconocer lo malo que está en nosotros, pedir perdón por nosotros, pedir perdón por nuestros padres, y no me refiero solamente a los padres biológicos, sino también a los padres espirituales que pecaron, nuestros padres espirituales que pecaron. Pedir perdón por nosotros y por haber hecho pecar nosotros también a nuestros hijos, no solo a los biológicos, sino por haber hecho pecar también a nuestros hijos espirituales. Miren todo esto, miren todo el escenario, imagínense ustedes. Por supuesto que Dios va a tener un corazón limpio, honesto en nosotros, que le va a permitir a Él prepararnos en el mes de Elul.
Yo quiero que vean cómo el Señor lo dice en Levíticos 26:40. Por favor, anótelo y vaya conmigo a Levítico 26:40. Esto es la Torá, esto está allí. Levítico 26:40. ¿Están ahí ya? Bueno, mire cómo dice en la Reina Valera. Pero si confiesan su maldad y la maldad de sus padres y su traición y constante rebeldía contra mí. Bueno, usted puede seguir leyéndolo. Léalo en contexto, lea lo que está antes y después para que lo comprenda mejor. Así que el Señor está lidiando todavía con estas cosas. Lo triste de todo esto es que como los rabinos no reconocen que el Señor Yeshua ya vino, y no lo reconocen porque ellos no reconocen que Él es el Mesías, y no reconocen, y porque no reconocen que Él es el Mesías, no pueden aceptar el sacrificio del Señor en la cruz. Y si no aceptan el sacrificio del Señor en la cruz, nunca serán expiados sus pecados. Ese es otro problema mayor. Por eso, como ellos están esperando al Mesías aún, tienen entre ceja y ceja la intención de reconstruir el templo otra vez. Este sería el tercer templo. Y usted los ve, están en las noticias y todo el tiempo, y se ven señales, y se habló de la vaca roja, ¿recuerdan eso? Y se habló de un montón de cosas, y ahora están tratando de, con todos los ingenieros más conocedores de la materia, identificar dónde fue el lugar donde estaba el templo y poderlo construir y comenzar a reconstruirlo. Pero eso está profetizado. Es decir, no nos debe preocupar el hecho de que se haga, nos debe preocupar el hecho de que no ocurriera. Más bien, deberíamos estar atentos porque el hecho de que ocurra es una señal de que estamos más cerca de otros eventos y acontecimientos mundiales que están vinculados con esto. Bueno, ese es un problema que tienen los israelitas. Ellos tienen una declaración para ellos, que ellos dicen en el Talmud, que es uno de los libros que ellos manejan, en una referencia llamada Yoma 1:1, es como un libro bíblico, que nosotros dijéramos Juan 1:1. Y ellos dicen así: toda generación en la cual el templo de Jerusalén no es construido, o sea, como tienen entre ceja y ceja que no ha venido el Mesías, ellos asumen que cada generación es responsable de construir el templo. Y si esa generación pasa y el templo no ha sido construido, entonces esa generación es considerada como si ellos mismos hubiesen destruido el templo. Entonces toda generación que viene tiene la responsabilidad, el peso y la carga en su mente, en su corazón, de que tienen que reconstruir el templo. Y entonces usted mira a todos los eruditos y los maestros y a todos los rabinos que están tratando de recabar todas las informaciones necesarias para reconstruir, y todos dicen, bueno, en nuestra generación sí se hará, en nuestra generación sí se hará. El problema es que eso es causa de una guerra, porque ellos tienen que desplazar a quienes ocupan hoy día el lugar donde se ha de construir el templo. Bueno, ya dijeron que no era allí, ahora dijeron que era en otro lado, ahora siguen en ese problema, no voy a meterme mucho por ahí. Increíblemente el mismo Talmud dice que la destrucción del segundo templo en el año 70 de nuestra era no fue sorpresa para los judíos, porque el mismo Talmud en este libro de Yomá 39 recuerda que 4 cosas pasaron 40 años antes de la destrucción del templo que les anunciaba que algo malo iba a ocurrir. Justamente el día 9 del mes de Ab, ellos sabían que algo iba a ocurrir, y les voy a explicar por qué. Y ustedes pueden ver estas señales, yo no tengo tiempo para leérselo todo, en Levítico. Anote Levítico 16, versículo 8, y una cita que tengo más adelante en el mismo libro, en el verso 10. Entonces usted
Lea, si puede, esas citas. No lo haga ahora, présteme su atención un momento. Pero lo que quiero decirle es que en ese contexto, ¿qué hacía Israel? Ellos tenían 2 piedras, los sacerdotes tenían unas piedras. Y hacían como una especie de suerte para definir cómo iban a hacer ciertas ceremonias y cómo se iban a dar anuncios proféticos acerca de Israel. Les explico. Había una piedra marcada para el Señor, y esta piedra era considerada buen augurio si caía del lado derecho. Pero si caía del lado izquierdo, era trágico y era para preocuparse. En ese año 40 años antes de la destrucción del templo, la piedra cayó del lado izquierdo. Entonces ellos estaban diciendo, va a ocurrir algo terrible, pero no sabían qué era. 40 años antes. Eso los llenó de mucho miedo ante una inminente fatalidad. Entonces, el mes de para los israelitas siempre es un mes que para ellos es de mucha reverencia. Por eso es que ellos son tan estrictos en muchas cosas, porque ellos no quieren, por supuesto, ninguna calamidad, aunque el hecho de haber negado a Yeshua como el Mesías ya les trae una terrible calamidad. Y eso es lo que van a vivir ellos. Bueno, yo no lo digo, lea la Biblia y usted se da cuenta que ahí está. Ahora, fíjese lo siguiente. Había otra señal que era la señal del manojo atado al templo en el día de la expiación. Y generalmente cuando ellos colocaban esa señal, ese hisopo o ese manojo se volvía blanco. Bueno, eso dejó de volverse blanco después de que el macho cabrío era soltado en el desierto y echado por un precipicio. Léalo en la segunda cita que le di en Levítico, está. Por eso les digo que tienen que leer mucho para entender. Lo que está allá nos marca una tremenda referencia, no solo para entender lo que el Señor está haciendo con nosotros, sino lo que el Señor va a hacer con su iglesia y lo que les pasará a los judíos, que no necesariamente nos tiene que pasar a nosotros. ¿Me estoy explicando? No nos va a pasar a nosotros. Es decir, si hacemos lo que el Señor nos mandó a hacer, los judíos van a tener consecuencia de haber rechazado al Mesías, pero nosotros no lo hemos rechazado. Nosotros hemos reconocido y reconocemos que Yeshua es el Mesías. Así que la lámpara, mire este otro evento, la lámpara que era usada para encender los candelabros en el templo, ya no la podían encender. Cosas extraordinarias, espirituales y físicas que ocurrían. Las puertas del templo se abrían solas. Los rabinos, con todos estos acontecimientos, después de que la piedra marcada para el Señor cayó del lado izquierdo, ellos llegaron a una conclusión y dijeron esto. Dijeron que estas eran señales del cumplimiento de la profecía de Zacarías en el capítulo 11, verso 1. Escríbanlo, anótenlo y después lo leen. Se lo leo rapidito. Esta profecía dice: abre tus puertas, monte Líbano, para que el fuego devore tus cedros. Es decir, cada vez que hay pecado a nivel nacional del pueblo del Señor, un pecado que afecta a todo el pueblo del Señor, Dios tiene un profeta listo y preparado para soltar una palabra de juicio por ese pecado. Entonces ellos estaban recordando con todas estas señales lo que había dicho el profeta Zacarías, pero aún así los rabinos, los estudiosos, los más respetados, los que todo el mundo dice amén, así sea, no se han podido dar cuenta de que el hecho de que esto sucediera nos deja ver con claridad algunas cosas. Primero, que para el eterno Yahweh los sacrificios de animales ya no son aceptables, pero ellos ¿qué quieren hacer? Reconstruir el templo para seguir sacrificando animales porque no creen que el Mesías ha venido. Ellos no creen, por supuesto, que el rey Yeshua HaMashiach quita el pecado del mundo. Y escuche esto. Justamente 40 años antes de la destrucción del templo, en el año 30 de nuestra era, la muerte del Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo, Yeshua HaMashiach, como dijeran los israelitas, Bech Melech HaYehudín, que significa Yeshua, el Mesías, rey de los judíos. No es rey de los israelitas, es rey de los judíos. Y eso hace una gran diferencia. Es maravilloso cuando usted puede entender que el Señor Yeshua HaMashiach es el rey de los judíos.
porque eso involucra a todos aquellos de todas las lenguas, tribus, pueblo y nación que le adoran y le sirven. No involucra a todos los israelitas. Así que el 9 de Ab o Teshuvah es el principal día de ayuno y abstinencia que el judaísmo practica, al que se le suele llamar el día más triste en la historia de Israel, cuando el templo de Jerusalén fue reducido entre las llamas. Pero ¿por qué el Señor permitió esto? Porque ellos querían seguir con lo que el Señor había dicho. No, usted lee el libro de Malaquías, lea el libro de Malaquías. El Señor dice: ya yo no quiero más sacrificios, ya no quiero machos cabríos, ni quiero toros, no quiero nada de eso. Pero ellos no, ellos quieren seguir con eso. Entonces el Señor dijo, recuerdan, yo en estos días se los decía con otro ejemplo: cuando nosotros queremos persistir en hacer algo que Dios no quiere, Dios tiene a Satanás que le sirve muy bien para hacer que las cosas se encaminen. Y es lo que Dios hace. Vinieron los romanos, destruyeron todo, y por supuesto es triste porque murieron muchísimas personas, fueron sacados de su tierra, esparcidos por todas las naciones, y como si fuera poco, después se encontraron con un tal Hitler, Adolfo, que bueno, pues los quiso desaparecer de la faz de la tierra como si fuera poco, después de todo lo que han pasado, por Dios. Es una cosa horrible, terrible. Entonces, ¿pero por qué todo eso? Si siguiéramos buscando en la historia y anotando las fechas en que ocurrieron los eventos más terribles, nos asombraríamos, como yo me he asombrado, de ver las cosas que el Señor ha hecho, cómo las ha hecho y lo que ellos han vivido de manera muy triste. Así que el Señor les dijo: les quito el templo, no lo quiero, pero ustedes lo van a volver a levantar. Yo lo quito porque necesito que me vean a mí en espíritu, en verdad, me adoren, me amen, me sirvan. Pero lo van a volver a levantar, y esto va a ser una señal de los últimos tiempos. Esto va a anunciar la cercanía, la proximidad de mi regreso. Así que estamos en un tiempo bien importante. Recuerde que tenemos muchísimo todavía que estudiar sobre esto, y yo no voy a seguir porque ya se me va el tiempo, voy a quedarme hasta acá. Pero deberían ustedes investigar muchísimo acerca de Ab. Ab significa también cañas o juncos. ¿Sabes por qué? Porque es la aflicción. Es la aflicción. Y en esa fecha se recolectaban muchísimo estas varas de cañas o juncos. El mes de Ab también es llamado como Menahem, que quiere decir el que consuela. Qué maravilloso, porque además veo algo muy lindo en esto, y es que cuando el pueblo de Israel está sufriendo y está en aflicción y está oprimido y está en dolor, ahí está el Señor. El Señor nunca ha abandonado a su pueblo. Es como cuando usted y yo nos equivocamos, metimos la pata hasta el fondo, nos llenamos de estiércol, nos llenamos de pupú por nuestros pecados, estamos todos, nadie nos quiere porque olemos mal, estamos feos, todo, pero el Señor está ahí. Él está ahí. Él sabe lo que vivimos, sabe todo lo que sufrimos, pero Él está ahí. Él que consuela. Ab, los días entre los límites. Aleluya, sí, Señor. Wow, mire, yo lo voy a dejar hasta aquí, me quedo todavía con todo lo que tengo, porque si le digo algo más, tengo que explicarle más, y entonces le voy a decir alguito más. El mes de Ab es una referencia para los israelitas para que no tengan más desgracias. Entonces, cuando llega el mes de Ab, si te han pasado cosas malas antes, el Señor quiere que recuerdes todas esas cosas para que ahora tomes las decisiones correctas, porque Él no quiere que vivas más desgracias. Dile al que está a tu lado: el Señor no quiere que vivas más desgracias. Para eso está el mes de Ab. Ahí está. Aquí está. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Bueno, les voy a decir algo más. Sí, es que es emocionante esto, la verdad. El nombre de este mes en la Biblia, como les dije antes, es simplemente el quinto mes. Como los otros meses, este mes también sigue la numeración ordinal del calendario hebreo, como está en la Torá. Mire un evento muy lindo.
que yo lo descubrí ahora, no crean que yo lo sabía siempre, lo descubrí ahora. El sacerdote Aarón, hermano de Moisés, subió a una montaña según le ordenó el Señor, y en esa montaña se tiene como referencia que el Señor marcaría a partir de ese momento la fecha de la salida de los israelitas del imperio de Egipto. El mes quinto para muchos es considerado también el primero entre algunos meses por marcar la nueva etapa. ¿Qué hacemos en Ab? Nos humillamos, nos contristamos, redarguimos y decidimos que vamos a vivir para agradar al Señor. Entonces, ¿qué hacemos con la aflicción? Se queda atrás. Pero es que cada mes tiene un significado muy grande. Cuando descubramos el mes de Elul, usted va a entender que el mes de Ab no es el comienzo para la plenitud, no, es el comienzo para la preparación. Porque el Señor dice, ya estás limpio, estás arrepentido, estás sano, estás en condiciones, ahora estás fuerte, ahora sí me puedes obedecer, ahora te voy a entrenar. Porque Dios no entrena a gente que está deficiente, que tiene, ¿cómo se llama? Heridas. Que está lastimada, que está convaleciente. Entonces, ahora estás bien, ahora te voy a entrenar. Y entonces es lo que vamos a recibir en el mes de Elul. Y luego que ya estás bien, que hiciste todo lo que yo quería, ahora te voy a mostrar lo que soy capaz de hacer. Y Dios abre nuestros ojos, nuestro espíritu lo activa, lo conecta y podemos ver su majestad, su grandeza y pensar. Después de todo eso uno termina pensando, bueno, ¿y por qué yo no supe todo esto antes? ¿Por qué no lo aprendí antes? Me hubiese evitado un montón de cosas. Todos los días, casi que todos los días llego a esta conclusión. ¿Por qué no nos enseñaron esto antes? Cada vez que estoy leyendo, investigando y descubriendo cosas, digo, ¿cómo hubiese querido aprender esto antes? Bueno, después de tantas torpezas y metidas de pata y de tantas cosas locas que hicimos, ¿no? Pero de verdad que sí, por eso he dicho siempre, he creído que si nosotros estamos listos podemos adelantar a nuestros hijos, pero por lo menos 40 años. A ver, les voy a decir algo más del mes de Ab. Ab es un mes que está vinculado con un nombre babilónico, pero en la Biblia dicen los estudiosos que no se relaciona, por supuesto, de ninguna manera con Babilonia, sino con la literatura eclesiástica que surgió mucho más adelante, especialmente de estos libros de la Mishnah y el Talmud que son propios de los israelitas. Ab es un mes del que se dice por contraposición al mes de Adar. ¿Saben dónde está el mes de Adar? Entonces colóquelo ahí, escríbalo ahí. Esa va a ser una tarea para usted. Si el mes de Ab está en contraposición del mes de Adar, yo necesito saber qué es el mes de Adar para saber cuál es la contraposición y por qué está en contraposición. Les dije al principio que Ab es siempre, siempre. Los estudiosos lo dicen, no importan los cambios de la luna, ni el estado y la condición de la luna, Ab siempre es un mes completo. No todos los meses son así, porque la luna cambia, como les dije hace un momento, cuando comencemos a experimentar esto, les voy a decir, bueno, este mes vamos a tener una reunión especial, se me ocurre, el día jueves 10, y el otro mes no va a ser jueves 10, va a ser, se me ocurre, lunes 11. ¿Y por qué no lo hacemos todos los jueves,
si es el segundo jueves de cada mes, como a veces nos acostumbramos a hacer las cosas? ¿O por qué no lo hacemos todos los días de todos los meses? No, es que tenemos que mirar la luna. La luna nos va a decir cuándo corresponde hacer lo que el Señor dice que debemos hacer. El problema es que no miramos la luna. No estamos acostumbrados a mirar la luna. Pero la luna nos marca nuestro encuentro con el Rey. La luna nos marca nuestra experiencia con Yahweh. ¿Dónde y cuándo nos vamos a ver con Él? Es una experiencia diferente a lo que pudiera ser denominado por cualquiera de ustedes como un culto ordinario. Y eso es lo que espero que podamos vivir. Así que bueno, lo voy a dejar hasta aquí. En el mes de Ab es un mes de muchos ayunos, mucho ayuno. Claro, los israelitas lo hacen con un motivo, por todas aquellas cosas. Nosotros tenemos que descubrir en el Señor, y eso ya se los explicaré para el próximo año, cuando estemos antes de que llegue Ab, hablaremos muchísimo del mes de Ab y comenzaremos a vivir y a ver los significados que tienen estos meses del calendario hebreo para nosotros, para nuestras generaciones y para la iglesia hoy. Aleluya. Bueno, esté sobre sus pies, por favor. Demos gracias al Señor. ¿Listo? Sí, acércate al micrófono para que se escuche bien. Okay. Gracias, Señor.